El mensaje que recibí aquella noche me detuvo en seco. El fotógrafo de la boda de mi hijo me llamó con un nerviosismo imposible de disimular, diciendo que había encontrado algo perturbador en las imágenes y que tenía relación directa con mi nuera. Su tono transmitía una urgencia que no dejaba espacio para preguntas. Aseguraba que necesitaba verme de inmediato y que no mencionara nada a nadie. El corazón me empezó a latir con fuerza mientras escuchaba cada palabra, porque no era común que alguien de su experiencia hablara con ese nivel de alarma. Conduje hacia su estudio sintiendo una presión en el pecho que no lograba controlar. Toda la ciudad seguía su vida normal, pero para mí, cada semáforo parecía una advertencia y cada sombra en la calle me generaba un presentimiento extraño, como si ya supiera que algo en mi familia había comenzado a desmoronarse sin que yo lo notara. La llamada no hablaba de un problema técnico ni de una pose mal tomada, su voz reflejaba miedo genuino. Al llegar, el fotógrafo me abrió la puerta sin decir una palabra. Evitaba mirarme directamente y apenas me hizo un gesto para que pasara. Cerró con seguro, bajó las cortinas y apagó las luces, como si lo que estaba por mostrarme no debiera escucharse ni a través de las paredes. Encendió la pantalla y preparó una carpeta llena de fotografías tomadas durante la boda, todas en alta resolución, todas aparentemente normales, al menos a simple vista. La primera imagen mostraba a mi hijo sonriendo, abrazando a su esposa en medio de los aplausos. Todo parecía perfecto, hasta que el fotógrafo acercó la toma y me pidió que prestara atención. Detrás de mi nuera aparecía una figura borrosa, una sombra con forma humana colocada exactamente a la misma distancia en varias fotos diferentes. No se trataba de un invitado porque no coincidía con nadie que estuviera registrado en la lista, ni con nadie que yo recordara haber visto aquel día. El fotógrafo abrió más archivos, uno tras otro, revelando ese mismo rastro extraño acompañándola desde el inicio de la ceremonia hasta el final del evento. La expresión en su rostro cambiaba sutilmente en cada toma, como si estuviera reaccionando a esa presencia que nadie vio en persona, pero que la cámara captó sin fallar. Un escalofrío me recorrió por completo, porque entendí que aquello no era una coincidencia ni un error de lente, había un patrón claro y constante. Mientras observaba esa secuencia inquietante, una sensación de vértigo me envolvió. Algo profundo me decía que ese hallazgo no solo modificaba lo que yo pensaba de mi nuera, sino que estaba a punto de abrir una verdad que mi familia no estaba preparada para enfrentar. El fotógrafo respiró hondo antes de mostrar la última imagen, asegurando que esa era la más clara de todas. En cuanto apareció en pantalla, sentí como la realidad se aflojaba bajo mis pies. Algo en esa foto cambiaría todo para siempre. Antes de llegar a ese momento en el que mi mundo empezó a tambalearse, existía otra versión de mí, una que había construido su vida con pasos firmes aunque el camino nunca fuera sencillo. Crecí en una familia trabajadora, donde aprendí desde joven que nada se obtiene sin esfuerzo y que la dignidad vale más que cualquier riqueza. Mi esposo y yo levantamos nuestro hogar con sacrificios, turnos dobles y noches en las que apenas nos alcanzaba para pagar las cuentas, pero siempre encontramos la manera de mantenernos unidos y darle a nuestro hijo un ambiente donde pudiera sentirse seguro y amado. Cuando él era pequeño, recuerdo que lo llevaba conmigo a todos lados porque no teníamos quien lo cuidara. Mientras yo ordenaba estantes en la tienda donde trabajaba, él jugaba con cajas vacías y lápices de colores, inventando mundos que solo él entendía. Cada vez que lo veía reír, sentía que, a pesar del cansancio, todo valía la pena. Nunca fui una mujer de lujos, pero siempre procuré que mi casa tuviera comida caliente, una mesa limpia y abrazos suficientes para que mi hijo creciera sabiendo que tenía un lugar en el mundo. Con los años aprendí a hacer milagros con poco. Cortaba cupones, reutilizaba muebles viejos, reparaba lo que otros tiraban. Y aunque nunca presumí nada, me sentía orgullosa de la vida estable que logramos después de tanta lucha. Cuando mi esposo enfermó y las cosas se complicaron, di un paso al frente sin pensarlo. Atendí sus tratamientos, trabajé horas extras y seguí apoyando a mi hijo para que pudiera estudiar sin preocuparse por el dinero. La fuerza no me vino por elección, simplemente no quedaba otra opción. Después de enviudar, la casa se volvió más silenciosa, pero la determinación creció. Mi hijo empezó a trabajar, a estudiar y a esforzarse por abrirse camino, y ver cómo se desarrollaba en un buen hombre me llenó de un orgullo que no sé expresar con palabras. Él siempre fue el motor que me mantenía de pie. Nunca imaginé que terminaría involucrada en algo tan extraño como lo que descubrí en esas fotos,
porque durante toda la vida traté de mantener a mi familia lejos del drama y de los conflictos innecesarios. Cuando conoció a la mujer que ahora es su esposa, pensé que su camino por fin se estaba acomodando. Recordé todas las noches de desvelo que pasé preocupada por su futuro y sentí alivio al verlo enamorado, estable y sonriente. Jamás imaginé que detrás de esa relación aparentemente tranquila pudiera ocultarse algo tan inquietante como lo que el fotógrafo me mostró. Mi mente comenzó a repasar nuestra historia completa, tratando de encontrar señales que quizá había pasado por alto. Ese repaso por nuestra vida no era un simple recuerdo, era una necesidad casi instintiva, como si mi corazón buscara anclas antes de enfrentar una verdad que todavía no alcanzaba a comprender. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada paso dado para proteger a mi hijo cobraba un nuevo sentido mientras observaba aquellas imágenes perturbadoras. Sin saberlo, mi pasado estaba preparándome para enfrentar algo que iba mucho más allá de una simple sospecha. Cada vez que pienso en la infancia de mi hijo, siento una mezcla de ternura y nostalgia que me envuelve por completo. Desde que llegó a mi vida, entendí que había nacido para protegerlo, incluso cuando yo misma apenas sabía cómo mantenerme en pie. Aún así, siempre encontré fuerzas para darle un mundo donde pudiera sentirse querido. Recuerdo sus primeros pasos en la sala, agarrándose de los muebles viejos que yo misma había reparado. Cada avance suyo era una celebración que me llenaba el pecho de alegría. Había tardes en las que regresaba agotada del trabajo, pero él me recibía con dibujos hechos en hojas recicladas. Dibujaba casas grandes, árboles frondosos y familias sonriendo, como si tratara de decirme que no necesitaba mucho para sentirse feliz. Guardé varios de esos dibujos en una caja que aún conservo, porque en ellos veía la inocencia que ambos necesitábamos para seguir adelante. Mientras él crecía, nuestro lazo también lo hacía, fortalecido por esas pequeñas rutinas que se convirtieron en una especie de refugio emocional. Durante los fines de semana solíamos caminar al parque cercano, un lugar sencillo lleno de bancas desgastadas y árboles viejos que daban sombra en verano. Él corría detrás de las palomas y me pedía que lo empujara en los columpios. Yo lo miraba y pensaba que, sin importar lo duro que fuera el día, valía la pena llegar hasta ese momento donde él se reía sin preocupación. Aquellas risas eran la prueba de que mis esfuerzos daban frutos, y cada una quedaba grabada en mi memoria como un pequeño recordatorio del amor que nos unía. Cuando empezó la escuela, supe que enfrentaría nuevos retos, pero nunca imaginé que sería tan dedicado. Llegaba con tareas llenas de colores, proyectos hechos con materiales simples y un entusiasmo que iluminaba la casa entera. Aunque muchas veces yo estaba exhausta, siempre me sentaba a su lado para ayudarlo a estudiar. No era solo educación, era compañía, era tiempo compartido, era la forma de mantener nuestro vínculo firme mientras el mundo alrededor seguía cambiando. Ese vínculo se convirtió en la base de todo lo que soy como madre. A veces creo que por eso reaccioné con tanta fuerza cuando el fotógrafo me reveló lo que había encontrado. No era una simple preocupación, era esa misma voz interna que surgió cuando mi hijo aprendía a caminar, esa que me pedía protegerlo incluso antes de que él supiera que algo podía lastimarlo. Nuestro pasado estaba lleno de momentos que construyeron un lazo irrompible, y ahora ese lazo me obligaba a mirar de frente una verdad que todavía no entendía por completo. Con el paso del tiempo, mi hijo empezó a construir su vida adulta y, aunque siempre mantuvimos una relación cercana, noté que su mundo comenzaba a ampliar círculos y a conocer nuevas personas. Fue durante ese periodo cuando apareció la mujer que más tarde se convertiría en su esposa. La conocí en una reunión pequeña que él organizó en casa. Llegó acompañada por una actitud segura, casi calculada, que contrastaba con la timidez habitual de mi hijo cuando se trataba de presentar a alguien importante. Su forma de hablar, siempre medida y elegante, llamaba la atención desde el primer instante. No puedo negar que al principio me parecieron buenos modales. Incluso pensé que tal vez provenía de una familia acostumbrada a mantener una imagen impecable. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, su mirada recorría cada rincón de mi casa como si estuviera evaluando algo que no encajaba con sus estándares. No dijo nada ofensivo, pero aquella expresión distante, casi crítica, me dejó una sensación incómoda, como si estuviera haciendo un examen silencioso del lugar donde mi hijo había crecido. Después de esa reunión, comenzaron a aparecer detalles que poco a poco fueron marcando una distancia emocional. Cada vez que coincidíamos, su sonrisa parecía fabricada, como si la estuviera usando únicamente para cumplir un papel.
Evitaba el contacto visual conmigo y hablaba de forma que me hacía sentir fuera de lugar en conversaciones que deberían haber sido sencillas. Noté que tenía un dominio sutil sobre la situación, siempre eligiendo palabras que mostraban seguridad sin necesidad de levantar la voz. La primera vez que visitamos a su familia entendí mejor de dónde provenía ese comportamiento. La casa era enorme, llena de cuadros costosos, muebles brillantes y un ambiente que imponía respeto desde la entrada. Sus padres tenían una presencia firme, acostumbrados a hacer que las personas se adaptaran a su ritmo. Mientras nos ofrecían algo de beber, percibí un tono condescendiente disfrazado de cortesía. Hablaban de viajes, inversiones y amistades influyentes como si ese tipo de temas fueran naturales para todos los presentes. Yo me mantuve en silencio, tratando de no sentirme inferior, aunque ese sentimiento me rodeó desde el primer momento. Mi hijo parecía deslumbrado por ese entorno. Lo veía esforzándose por encajar en conversaciones que no le pertenecían y tratando de impresionar a personas que parecían medir cada gesto. Jamás lo había visto actuar así, era como si estuviera ansioso por demostrar que merecía estar en ese mundo, uno que no tenía nada que ver con nuestras tardes en el parque ni con las noches haciendo tareas en la mesa desgastada de nuestra cocina. La mujer que ahora formaba parte de su vida no mostraba interés en acercarse a mí más allá de lo necesario. Mostraba una amabilidad distante, casi mecánica, y su manera de interactuar siempre dejaba entrever que prefería mantener una línea clara entre su vida y la mía. Aunque yo intentaba ser paciente, había un presentimiento creciendo en mi interior, una sensación que se intensificó con cada gesto frío, cada comentario disfrazado de cortesía y cada momento en el que la veía influir sutilmente en las decisiones de mi hijo. Esa presencia, tan elegante como fría, marcaría el rumbo de los eventos que me llevarían a sentarme frente a las fotografías que el fotógrafo estaba a punto de mostrarme. Todo lo que había ignorado por prudencia o por no querer entrometerme comenzaba a acumularse, formando una sombra que ahora entiendo que siempre estuvo ahí. Con el tiempo, la relación entre mi hijo y su esposa empezó a mostrar cambios que al principio parecían pequeños, casi imperceptibles, pero que poco a poco se convirtieron en señales difíciles de ignorar. Las visitas a mi casa se volvieron menos frecuentes, y cuando lograba reunirlos para comer, notaba un ambiente distinto, cargado de silencios que antes no existían. Mi hijo hablaba menos, como si midiera cada frase para evitar algún disgusto. Ella, por otro lado, mantenía una postura impecable, siempre con una sonrisa tenue que nunca alcanzaba sus ojos. Durante esas comidas, yo trataba de iniciar conversaciones simples, de esas que siempre habían fluido sin esfuerzo, pero la respuesta que obtenía era una participación mínima, casi apática. La esposa de mi hijo tenía la costumbre de revisar su celular cada pocos minutos, como si estuviera esperando algo más interesante que lo que sucedía en la mesa. En ocasiones hacía comentarios cortos sobre la decoración de la casa o sobre los muebles, usando un tono que pretendía sonar neutral, aunque el mensaje real se deslizaba entre líneas, no encajaba en su mundo. Mi hijo, sin darse cuenta, comenzó a imitar esa actitud distante. Ya no llegaba con las mismas ganas de platicar ni compartía sus inquietudes como antes. Empecé a notar cómo ocultaba ciertas cosas para evitar comentarios de su esposa, y esa forma de comportarse me recordaba a cuando era niño y trataba de protegerme de algún problema en la escuela. Ahora, sin embargo, no se trataba de cuidar mi sentir, parecía estar protegiendo la estabilidad de su matrimonio, incluso a costa de desconectarse de mí. En una ocasión, invité a ambos a celebrar mi cumpleaños. Preparé su platillo favorito y decoré la mesa con los mismos adornos que había usado desde que él era pequeño. Llegaron tarde, con la explicación de que habían tenido un compromiso más importante, palabras que me hirieron por dentro aunque traté de disimularlo. Durante la cena, ella apenas probó la comida, mencionando que no acostumbraba a ese tipo de recetas. Mi hijo evitó mirarme cuando escuché ese comentario, como si supiera que aquello me estaba lastimando. El distanciamiento no solo se sentía en las reuniones, sino también en la forma en que mi hijo hablaba de su vida. Antes me contaba sus planes con emoción, pero ahora cada tema que mencionaba parecía filtrado por la opinión de su esposa. Si yo trataba de preguntarle cómo se sentía, respondía con frases rápidas para evitar profundizar. Era como si la presencia de ella condicionara todo, incluso cuando no estaba presente. La última vez que los vi antes de recibir la llamada del fotógrafo, noté algo todavía más inquietante. Su esposa se quedó parada en la entrada de mi casa,
mirando el interior como si estuviera evaluando si valía la pena entrar. Mi hijo le tomó la mano para animarla, pero ella se soltó con suavidad, manteniendo esa expresión seria que ya se había vuelto habitual. No hubo discusión, ni palabras duras, solo una negativa silenciosa que cayó como un portazo emocional. Al final, se marcharon después de unos minutos, dejando un vacío extraño que se quedó conmigo toda la noche. Ese tipo de momentos empezaron a crear una distancia que ni yo misma sabía cómo cerrar. Algo en esa dinámica me hacía sentir excluida de la vida de mi hijo, como si hubiera entrado en un camino donde yo ya no tenía lugar. Y aunque intenté justificar ciertas actitudes para no pensar mal, la inquietud que llevaba dentro crecía cada día, preparándome sin saberlo para enfrentar el impacto de las imágenes que vería en el estudio del fotógrafo. El distanciamiento que se había instalado entre nosotros terminó convirtiéndose en una barrera que ya nadie intentaba ocultar. Cada encuentro era más frío que el anterior, y aunque yo trataba de mantener la calma, la tensión crecía como una sombra silenciosa que se acomodaba en cada rincón. La situación llegó a un punto crítico una tarde en la que decidí visitarlo sin avisar, algo que antes solía hacer sin problemas. Mi intención era simple: llevarles un pequeño regalo para su casa, un detalle que había comprado pensando en ellos, algo simbólico para recordarles que siempre estarían en mi corazón. Cuando toqué la puerta, escuché pasos apresurados del otro lado, pero nadie abrió de inmediato. Después de unos segundos, mi hijo apareció con una expresión cansada, como si estuviera en medio de una discusión. Me invitó a pasar, aunque su voz sonaba tensa. Desde la entrada pude percibir un ambiente cargado, un silencio pesado que no sabía de dónde venía. La esposa de mi hijo estaba en la sala, con los brazos cruzados y una postura rígida que dejaba claro que mi visita no era bien recibida. Intenté ser amable, mencionando que solo pasaba a dejarles un obsequio para su hogar. Ella tomó la caja, la abrió sin mostrar emoción y la dejó sobre la mesa sin siquiera agradecer. Mi hijo trató de suavizar la situación con un comentario sobre su trabajo, pero ella lo interrumpió, afirmando que estaban ocupados y que no era buen momento para visitas inesperadas. Aunque sus palabras fueron dichas en tono calmado, el mensaje era directo y cortante, como si quisiera dejarme claro que ya no formaba parte de su vida cotidiana. Me ofrecía regresar en otro momento, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, ella lanzó una frase que me dejó sin aire. Comentó que mi presencia constante estaba interfiriendo en su nueva vida, insinuando que debía aprender a respetar límites si realmente quería ayudar a mi hijo. Cada palabra recayó sobre mí con un peso que nunca había sentido antes. Mi hijo permaneció en silencio, con la mirada fija en el piso, incapaz de defenderme o de intervenir. Esa falta de reacción me lastimó más que las palabras en sí, porque en sus ojos vi algo parecido a la incomodidad, incluso vergüenza. Intenté responder con calma, explicando que nunca quise incomodar, pero mis palabras quedaron suspendidas cuando ella agregó que, para construir una familia propia, era necesario alejarse de costumbres que ya no encajaban en su estilo de vida. Aquella indirecta señalaba directamente mis orígenes, mi hogar, mis formas sencillas de vivir. Esa insinuación fría y disfrazada de sinceridad me dolió profundamente, porque no se trataba de un simple comentario, era una forma de dejarme fuera, de deslizarme hacia una esquina en la que mi presencia pareciera una carga. Mi hijo levantó la mirada en ese momento, pero no lo hizo para apoyar mis sentimientos, lo hizo para pedir que todos nos calmáramos, como si yo fuera quien había causado algún conflicto. Esa petición me rompió por dentro. Durante tantos años lo había apoyado en todo, cuidando cada paso, cada caída, y ahora parecía que yo era la intrusa en una vida que había construido a partir de los valores que yo misma le había enseñado. Decidí despedirme con dignidad, sin mostrar cuánto me dolía. Mientras caminaba hacia la puerta, ella soltó un suspiro que parecía celebrar mi salida, y aunque no dijo nada más, su expresión hablaba por sí sola. Al bajar las escaleras del edificio, sentí un nudo en la garganta que me impidió respirar por unos segundos. Me detuve afuera para recuperar el aliento, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto en el que mi amor por mi hijo se había convertido en motivo de incomodidad. Esa noche me quedé sentada en mi sala, mirando el regalo que nunca agradecieron, pensando en cada detalle que había ignorado por querer mantener la paz. Me di cuenta de que la distancia no se había creado sola, alguien la había alimentado día tras día, y mi hijo, sin darse cuenta, había permitido que se levantara un muro entre nosotros.
Esa certeza me dolió más que cualquier ofensa directa. El recuerdo de aquella humillación seguía fresco cuando recibí la llamada del fotógrafo días después. Su voz temblorosa, las sombras en las fotos, la figura que aparecía detrás de mi nuera, todo empezó a tener un eco inquietante dentro de mí. Cada instante de desprecio, cada gesto de frialdad, cada mirada esquiva adquirió un nuevo significado. Era como si la distancia emocional que ella había creado no fuera casualidad, sino parte de algo más profundo, algo que no alcanzaba a entender pero que comenzaba a revelarse frente a mis ojos. Ese fue el momento en el que la humillación se transformó en alerta. Sabía que lo que estaba por descubrir no solo explicaría su comportamiento hacia mí, sino que también podría cambiar para siempre la forma en que veía la vida de mi hijo y la mujer con la que había decidido casarse. Después de aquella tarde en la que me hicieron sentir que sobraba en su vida, regresé a casa con una mezcla de tristeza y confusión que no lograba ordenar. Pasé varias horas sentada en la sala, mirando la ventana sin realmente ver nada. La ciudad seguía con su movimiento habitual, pero dentro de mí se había instalado un silencio extraño, pesado, como si el corazón estuviera tratando de decirme algo que la mente aún no quería reconocer. No lloré de inmediato, era una sensación más profunda que las lágrimas, una especie de vacío que perforaba lentamente. Esa noche traté de distraerme con tareas sencillas, acomodar la cocina, doblar ropa, revisar algunas cuentas. Ninguna actividad logró calmar esa inquietud que se había vuelto una presencia constante desde que crucé la puerta de su departamento. Todo lo que había ignorado por amor comenzó a regresar, uno por uno, como piezas dispersas que empezaban a encajar. Me di cuenta de que aquella humillación no era un hecho aislado, sino la suma de muchos pequeños momentos que había aceptado por querer mantener la armonía. Mientras intentaba dormir, la mente viajaba a los recuerdos de mi hijo cuando era pequeño, a la forma en que sonreía cuando yo lo esperaba afuera de la escuela, al abrazo cálido que me daba cuando algo lo inquietaba. No entendía cómo habíamos llegado a un punto tan frío entre nosotros. Aunque quería justificar su silencio, había una parte de mí que empezaba a despertar, una parte que llevaba años dormida bajo el peso de la costumbre y la paciencia. Sentía que debía dejar de culparme por algo que no había provocado. La llamada del fotógrafo regresó a mi memoria como un eco persistente. Sus palabras llenas de preocupación, la urgencia en su voz, la sombra que aparecía detrás de mi nuera, todo cobraba una relevancia inesperada. Comencé a preguntarme si aquella figura que el fotógrafo mencionaba podía tener relación con la actitud distante que ella había adoptado desde el inicio, o si había algo más profundo dentro de su historia que nunca nos habían contado. Esa duda se convirtió en una chispa que iluminó el rincón más vulnerable de mi corazón. La madrugada avanzó sin que pudiera conciliar el sueño. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando el reloj avanzar como si cada tic fuera un recordatorio de que no podía seguir ignorando mi instinto. Por primera vez en mucho tiempo, acepté que debía protegerme y también proteger a mi hijo, incluso si él aún no comprendía el daño que esa distancia le estaba causando. No sabía exactamente cómo iba a hacerlo, pero algo dentro de mí comenzaba a tomar forma, una especie de fuerza silenciosa que crecía con cada pensamiento. Cuando al fin amaneció, me levanté con una claridad distinta. El dolor seguía ahí, pero ya no ocupaba el mismo lugar. Había una decisión formándose, un propósito que no dependía de nadie más, solo de mí. Entendí que el amor que siempre me había movido debía transformarse en algo más firme, menos complaciente, algo que me permitiera enfrentar la situación sin perderme en el intento. Ese fue el inicio de un despertar que, aunque silencioso, marcó un antes y un después. El impacto de las fotografías aún me esperaba, y lo que descubriera no solo definiría lo que pensaba de mi nuera, sino también el rumbo de mi propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme víctima de las circunstancias y comencé a recuperar mi voz interior, esa que llevaba años guardada. El amanecer después de aquella noche interminable llegó con una sensación distinta, casi como si el cuerpo supiera que había llegado el momento de moverme después de tanto tiempo sintiéndome atrapada. Levanté las cortinas y dejé que entrara la luz, algo que había evitado durante días sin darme cuenta. La claridad iluminó mi sala, revelando el desorden emocional que había acumulado sin querer. Papeles regados, ropa doblada a medias, cajas que llevaba meses postergando. Algo dentro de mí se activó al ver todo eso, como si necesitara ordenar mi espacio para comenzar a ordenar mi vida. Empecé por lo más simple, recogiendo objetos y separando lo que ya no tenía lugar en mi presente.
Guardé recuerdos que me lastimaban, limpié superficies que había dejado de atender y abrí ventanas para que entrara aire fresco. Cada movimiento, por pequeño que fuera, me hacía sentir más firme. Era un proceso casi terapéutico, una forma silenciosa de decirme que todavía podía recuperar el control de algo, aunque fuera mi propio hogar. Conforme avanzaba la mañana, la tensión acumulada se fue aflojando. Preparé un té y me senté a hacer una lista de cosas que siempre había querido resolver pero que había dejado pasar por falta de tiempo o por priorizar a los demás. La lista creció más rápido de lo que imaginaba. Había proyectos que había pospuesto durante años, actividades que me hacían feliz y que abandoné al enfocarme completamente en sacar adelante a mi familia. Entre esos pendientes apareció algo que siempre había deseado: aprender un oficio que me permitiera generar un ingreso propio sin depender de nadie. Tomé valor y me inscribí en un taller de repostería que quedaba cerca de mi casa, algo sencillo pero significativo para mí. Recordé aquellas tardes en las que horneaba galletas con mi hijo cuando era pequeño, y esa memoria me dio la energía para dar el siguiente paso. Fui personalmente a pedir informes, y la amabilidad con la que me recibieron hizo que la inseguridad que había cargado por meses comenzara a desvanecerse. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, hacía algo que era únicamente para mí. También decidí arreglar algunos desperfectos de mi casa. Mandé reparar un par de fugas, pinté las paredes que se habían desgastado y cambié cortinas que llevaban años colgadas. Cada transformación me recordaba que la vida seguía, que no podía quedarme atrapada en la humillación ni en el dolor que había experimentado. La renovación del hogar se convirtió en un reflejo de mi propio proceso interno. Conforme me daba permiso de avanzar, noté algo importante: el silencio en mi casa ya no se sentía como un vacío, sino como un espacio para respirar. Las noches que antes usaba para llorar o preocuparme ahora las dedicaba a practicar recetas o a leer sobre técnicas nuevas. Empecé a dormir mejor, a despertar con menos ansiedad y a encontrar momentos de calma que creí haber perdido para siempre. A lo largo de esas semanas de cambios, la presencia de mi hijo seguía siendo una preocupación persistente. Aunque no hablábamos tanto como antes, sentía que debía fortalecerme antes de acercarme a él. Intuía que lo que descubrí en las fotos no solo iba a afectar su matrimonio, sino también su estabilidad emocional. Si quería apoyarlo en lo que venía, necesitaba estar firme, clara y conectada conmigo misma. No podía enfrentar esa situación desde el dolor, debía hacerlo desde la fortaleza. Un día, mientras acomodaba algunas cosas en la cocina, abrí la caja donde guardaba los dibujos de su infancia. Los observé con la misma emoción de siempre, pero esta vez no sentí la tristeza que me había acompañado en meses recientes. Sentí una determinación tranquila, un cariño profundo que ya no dolía. Ese fue el momento en el que entendí que la distancia que él había puesto no definía el amor que le tenía. Lo que definía mi papel como madre era mi capacidad de estar fuerte cuando él más me necesitara, incluso cuando él aún no lo sabía. El proceso de renovación no eliminó el desconcierto que seguía envolviendo la figura de mi nuera ni las imágenes inquietantes que el fotógrafo me había mostrado. Sin embargo, por primera vez desde la boda, no sentí miedo de enfrentarlo. Sabía que algo grande estaba por revelarse, y aunque no tenía claro qué significaba esa presencia que aparecía detrás de ella en las fotos, ahora tenía la estabilidad suficiente para mirar esa verdad sin quebrarme. La vida seguía moviéndose, y yo estaba aprendiendo a moverme con ella. El silencio que antes me hería se transformó en un terreno fértil donde podía reconstruirme, paso a paso, sin prisa pero con firmeza. Las semanas posteriores a mi decisión de renovarme marcaron un punto de quiebre que no esperaba. El taller de repostería se convirtió en un refugio inesperado, un espacio donde podía concentrarme en algo tan simple como medir harina, batir mantequilla o esperar a que el horno hiciera su trabajo. La cocina siempre había sido una extensión de mi cariño, pero ahora también era un recordatorio de que aún podía crear cosas bonitas, incluso si mi vida emocional estaba envuelta en incertidumbre. Las primeras clases me llenaron de nervios, pero cada receta completada me devolvía un pedazo de confianza que creía perdido. Las personas que conocía ahí eran diferentes entre sí, pero todas compartían el deseo de aprender algo nuevo. No sabían nada de mi historia, ni de la humillación que había vivido, ni de las sombras que perseguían a mi nuera en aquellas fotos. En ese espacio yo solo era una mujer queriendo aprender, y esa sensación de anonimato me trajo paz. Me di permiso de hablar, de reír y de equivocarme sin sentirme juzgada.
Fue liberador darme cuenta de que aún podía hacer conexiones sencillas sin cargar el peso de mis preocupaciones. Con el tiempo, comencé a practicar más en casa. La cocina se llenó de olores que había dejado de preparar. Pan dulce recién hecho, galletas tibias, pasteles esponjosos. Mis vecinas empezaron a preguntar qué estaba horneando y, sin darme cuenta, empecé a regalar pequeñas porciones. Algunas regresaron a pedirme más, y fue entonces cuando surgió la idea de vender mis productos. No para hacerme rica ni para llenar un vacío, sino para construir algo que me perteneciera por completo. Algo que naciera de mi esfuerzo, como todo lo que había logrado en mi vida. Abrí una pequeña página en redes sociales, nada sofisticada, solo fotos simples de lo que preparaba. A los pocos días empecé a recibir mensajes de personas interesadas en encargarme postres para reuniones familiares, cumpleaños o detalles especiales. Me sorprendió ver cómo aquello que había nacido de una necesidad interna de cuidar mi mente se transformaba en un proyecto que me estaba devolviendo la capacidad de creer en mí. Cada pedido entregado era una victoria pequeña pero significativa. Era la prueba de que aún podía avanzar. Esa nueva rutina comenzó a llenar mis días de propósito. Mis manos, que tanto habían temblado después de la humillación que viví en la casa de mi hijo, ahora trabajaban con firmeza en cada masa que preparaba. La cocina se volvió un espacio sagrado donde el ruido del exterior desaparecía. Incluso las noches en las que las dudas regresaban o en las que recordaba la frialdad de mi nuera, encontraba consuelo en mezclar ingredientes, como si cada movimiento me recordara que no estaba tan rota como pensaba. Una tarde, mientras acomodaba cajas de galletas para entregar, me detuve a mirar mi casa con una perspectiva nueva. Aquella mujer que había sido reducida a sentirse un estorbo ahora estaba construyendo algo que no dependía de la aprobación de nadie. Sentí una gratitud profunda, no hacia las circunstancias, sino hacia mí misma por no haberme rendido. Era extraño reconocerlo, pero había recuperado partes de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Sin embargo, el tema de mi hijo seguía latiendo en mi corazón como una herida que aún no sanaba. No lo presioné para vernos, pero tampoco me alejé por completo. De vez en cuando le enviaba un mensaje corto, deseándole un buen día o preguntándole cómo seguía. Sus respuestas eran amables, aunque breves, como si no supiera muy bien cómo acercarse sin generar algún conflicto en casa. Yo respetaba su espacio, pero cada mensaje me recordaba que todavía quedaba un camino por recorrer para recuperar lo que se había fracturado. En una de esas noches tranquilas, mientras revisaba pedidos para la semana, abrí la carpeta donde guardaba algunas de las fotos que el fotógrafo me había enviado después de mostrármelas en persona. Observé con mayor atención la secuencia de imágenes que tanto me había inquietado. La sombra detrás de mi nuera seguía ahí, presente en cada toma, siempre a la misma distancia, siempre en el mismo ángulo. Lo extraño era que en varias fotos ella parecía dirigir la mirada hacia ese mismo punto, como si percibiera algo que el resto no podía ver. Aunque ya no tenía el mismo miedo que al principio, una duda persistente comenzó a crecer. ¿Qué representaba aquello que la seguía? ¿Era una persona? ¿Un reflejo? ¿Algo que tenía que ver con su pasado? ¿O quizá, una señal de algo que mi hijo nunca había notado? No tenía respuestas, pero había recuperado la fortaleza suficiente para buscarlas sin sentir que la verdad podría destruirme. Esa mezcla de curiosidad y determinación marcó un antes y un después en mi proceso de crecimiento. Ya no me veía como alguien que debía aceptar cualquier trato por amor. Ahora entendía que el amor no debería reducir a una persona, sino fortalecerla. Y aunque aún no tenía claro qué papel tendría en la vida de mi hijo a partir de ese momento, sabía que cuando llegara el instante de enfrentar lo que fuera que ocultaban esas imágenes, estaría lista para hacerlo con la frente en alto. Mi nuevo camino apenas comenzaba, uno construido con paciencia, aprendizaje y una fuerza que surgió de lo más profundo de mi historia. Y aunque la presencia detrás de mi nuera seguía siendo un misterio, ya no se sentía como una amenaza insuperable. Ahora tenía algo que antes no, una voz interior despierta, una vida propia reconstruida y la certeza de que, pase lo que pase, no volvería a permitirme desaparecer dentro del silencio de nadie. El proyecto que había creado con mis propias manos continuaba creciendo de manera estable, y cada día que pasaba me hacía sentir más tranquila. Ya no despertaba con esa presión en el pecho que me acompañó por meses. Estaba enfocada en mis pedidos, en mis clases y en la sensación tan cálida de volver a sentirme útil para mí misma, no solo para los demás. Sin embargo,
Esa calma empezó a moverse el día que recibí un mensaje inesperado, un texto corto, enviado por mi hijo, diciendo que necesitaba verme. La solicitud era tan simple que cualquiera habría pensado que se trataba de algo cotidiano, pero para mí significó un golpe en el estómago. Llevábamos semanas sin una conversación real, y su mensaje llegó acompañado de un detalle que me inquietó. Había sido enviado desde su trabajo, no desde casa. Le pregunté si todo estaba bien, y solo respondió que prefería explicarlo en persona. Esa evasión me dejó con un presentimiento que no supe nombrar, pero que me acompañó durante todo el trayecto hacia el lugar donde habíamos acordado encontrarnos. Nos vimos en un café tranquilo, lejos de su casa. Cuando entré, lo encontré sentado cerca de la ventana, con los hombros encorvados y las manos entrelazadas sobre la mesa. La imagen me recordó al niño inseguro que era cuando algo lo preocupaba, y esa sensación despertó mi instinto maternal de inmediato. Me acerqué con suavidad, sin querer presionarlo. Él levantó la mirada y me dedicó una sonrisa cansada, una que no llegaba a sus ojos. Me agradeció por ir y esperó a que me sentara. Los primeros minutos fueron una conversación tenue, llena de pausas incómodas. Parecía buscar las palabras correctas sin saber por dónde empezar. Tomó aire varias veces, como si intentara darle forma a un pensamiento que lo superaba. Y entonces, sin rodeos, me confesó que su esposa había cambiado de manera repentina en las últimas semanas. Contó que tenía episodios de insomnio, días en los que apenas hablaba y momentos en los que despertaba sobresaltada, mirando hacia la puerta o hacia un punto detrás de él, como si esperara encontrar a alguien ahí. Una inquietud profunda se instaló en mi pecho al escucharlo, porque recordé cada imagen inquietante que el fotógrafo me había mostrado. Él continuó sin saber lo que yo sabía, explicando que incluso había noches en las que ella evitaba dormir en el mismo cuarto, alegando sentir que algo la seguía. Mi hijo se veía desesperado, tratando de entender si era estrés, cansancio o algo que ella le ocultaba. Lo que más me dolió fue cuando admitió que no sabía cómo ayudarla y que, pese a todo, ella insistía en que no quería que yo me acercara. Mientras lo escuchaba, entendí que la distancia que habían creado entre nosotros no era solo producto de la frialdad. Había algo más, algo que se estaba desmoronando dentro de su matrimonio. Él finalmente me miró a los ojos y dijo algo que jamás pensé escuchar. Necesito que me digas si alguna vez notaste algo extraño en ella. Tuve que contener la respiración. Durante un instante consideré contarle la verdad ahí mismo, sin filtros. Pero verlo tan vulnerable me hizo detenerme. Tenía que encontrar el momento indicado para revelar aquello que el fotógrafo había descubierto. No quería soltar esa información sin antes entender qué estaba pasando realmente, ni provocar un conflicto que lo lastimara aún más. Le respondí con sinceridad, diciendo que había percibido ciertas actitudes distantes desde el principio, pero que nunca imaginé que llegaran a ese nivel. La conversación apenas estaba comenzando cuando la voz de su esposa apareció a mis espaldas. No la escuché entrar, simplemente la sentí. Me giré despacio y la vi parada cerca de la puerta del café, con la mirada fija en nosotros. Sus ojos tenían un brillo inquietante, una mezcla de cansancio y algo más profundo que no pude identificar. Caminó hacia la mesa con pasos lentos, como si su cuerpo obedeciera un impulso distinto al de su mente. Al acercarse, noté que su piel estaba más pálida de lo habitual y que sus manos temblaban ligeramente. Mi hijo se levantó para recibirla, pero ella no le devolvió el gesto. En lugar de eso, me dirigió una mirada que no pude descifrar, una en la que no había rencor, pero tampoco afecto. Era una expresión vacía, como si estuviera luchando internamente con algo que no lograba controlar. Se sentó junto a él y colocó una mano sobre la mesa, tratando de mantener la compostura. Lo que dijo después nos dejó a ambos sin palabras. Necesito hablar contigo, pronunció, dirigiéndose a mí. Sola. Mi hijo intentó intervenir, pero ella negó suavemente con la cabeza, sin apartar los ojos de los míos. Algo en su tono, en esa mezcla de fragilidad y urgencia, me hizo comprender que aquello no era un capricho. Había algo que quería decirme desde hacía tiempo, algo que quizá estaba relacionado con las imágenes del fotógrafo, algo que quizá llevaba cargando en silencio. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía sentir. Una parte de mí quería negarse, recordando cada humillación vivida. Pero otra parte, la que había despertado en las últimas semanas, entendió que ese momento era crucial. Sin saber exactamente qué me esperaba, acepté.
Mi hijo bajó la mirada, inseguro, mientras ella la mantenía fija en mí, como si sus palabras estuvieran atrapadas y solo yo pudiera liberarlas. Fue entonces cuando comprendí que el retorno del antagonista no era un regreso triunfal ni soberbio, era una caída silenciosa, una fractura que comenzaba a revelarse desde dentro. Y aunque todavía no sabía qué verdad estaba por salir a la luz, presentía que cambiaría por completo todo lo que había creído hasta ese momento. Acepté hablar a solas con ella, aunque una parte de mí temía lo que pudiera escuchar. Nos levantamos de la mesa sin decir palabra y caminamos hacia la salida del café. Mi hijo se quedó sentado, mirándonos con preocupación, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir pero no pudiera intervenir. Afuera, el aire era fresco y el ruido de la calle contrastaba con la tensión que cargábamos. Ella avanzó unos pasos hacia una pequeña banca bajo un árbol y se sentó con un gesto cansado, invitándome a tomar asiento a su lado. Durante varios segundos no dijo nada. Solo respiraba hondo, intentando encontrar la valentía que parecía escaparse de su cuerpo. Yo esperé en silencio, sin presionarla. Había un temblor leve en sus manos, el mismo que noté en el café, y su mirada se mantenía fija en un punto indefinido frente a nosotras. Finalmente, levantó la vista y habló con una voz quebrada que no se parecía en nada a la seguridad arrogante que había mostrado durante tanto tiempo. No sé por dónde empezar, murmuró. Pero ya no puedo seguir así. La escuché con atención mientras sus palabras caían una tras otra, torpes, frágiles, como si estuviera desmontando una barrera que había sostenido por puro orgullo. Me confesó que desde antes de la boda había sentido una presencia constante detrás de ella, algo que no podía explicar con lógica pero que la seguía en momentos específicos, sobre todo cuando estaba sola. Al principio, intentó ignorarlo, creyendo que era estrés o cansancio, pero con el paso del tiempo comenzó a experimentar una sensación de vigilancia que no se disipaba. Me dijo que el día de la boda se sintió observada en varios momentos, aunque trató de no darle importancia para no arruinar la ceremonia. Sin embargo, cuando recibió las fotos finales días después, notó algo que la estremeció. Cambió su expresión y admitió que había borrado algunas imágenes antes de mostrárselas a mi hijo, pensando que era lo mejor. El fotógrafo, al darse cuenta de las anomalías, decidió llamarme a mí en secreto para no alarmar a la pareja antes de tiempo. Mientras escuchaba su relato, entendí que no se trataba de un simple comportamiento distante o de una actitud clasista como yo creía. Había estado luchando con un miedo profundo que no sabía cómo manejar. La presión de su familia, los estándares que esperaba cumplir y el temor de que mi hijo descubriera su vulnerabilidad la habían llevado a encerrarse en sí misma. Ese encierro emocional había creado un muro entre nosotras, uno que yo interpreté como rechazo cuando en realidad ocultaba inseguridad. Tomó aire antes de seguir, mirando hacia sus manos entrelazadas. Sé que te lastimé, dijo con firmeza suave. Y sé que hice que tu hijo se alejara de ti. No debió pasar así. Solo, no quería que él viera lo que me estaba pasando. No quería que pensara que estoy loca. Su voz se quebró finalmente, dejando salir un llanto contenido que había guardado durante meses. La vi llevarse las manos al rostro, como si al fin pudiera dejar caer todo lo que había cargado en silencio. No era la mujer fría y distante que conocí al inicio, era alguien rota por su propia sombra, alguien que necesitaba ayuda mucho antes de que la distancia se hiciera tan grande. No supe en qué momento me acerqué, pero terminé colocando una mano sobre su espalda de manera instintiva. Durante años había sido la figura que cuidaba, que protegía, que escuchaba, y esa parte de mí surgió sin pensarlo. Ella no se apartó. Simplemente dejó que la acompañara en ese momento de fragilidad. Cuando se calmó un poco, continuó hablando. Me confesó que últimamente la presencia que sentía era tan fuerte que había empezado a afectar su forma de dormir y su conducta en casa. A veces despertaba sobresaltada, creyendo que alguien estaba parado detrás de ella. En otras ocasiones, pensaba escuchar pasos o susurros que la hacían sentir atrapada. Lo más duro fue cuando admitió que una parte de ella temía que esa presencia fuera algo relacionado con su pasado, algo que nunca había logrado enfrentar. Comprendí entonces que lo que había visto en las fotos no era una casualidad ni un montaje, era una expresión visual de lo que ella cargaba internamente. Aquella sombra no era necesariamente algo sobrenatural, sino una metáfora involuntaria de lo que la estaba consumiendo. Y aunque yo no era psicóloga ni experta en temas emocionales, sabía que nadie debería cargar algo así sola.
Le respondí con honestidad, diciéndole que no estaba loca, que muchas personas pasan por episodios de ansiedad profunda o por recuerdos dolorosos que toman forma en la mente de maneras difíciles de explicar. También le dije que yo estaba dispuesta a ayudar, no porque fuera su suegra, sino porque era la esposa de mi hijo y, le gustara o no, formaba parte de nuestra familia. Ella respiró hondo y asintió, como si esas palabras fueran un alivio inesperado. Me pidió disculpas por la forma en que me había tratado, por cada desaire, cada gesto frío, cada momento en el que me hizo sentir que no pertenecía a la vida de mi propio hijo. Dijo que nunca fue su intención hacerme daño, pero que su miedo había distorsionado todo. Ese fue el momento exacto en el que supe que la reconciliación era posible, no porque el pasado dejara de doler, sino porque ambas estábamos dispuestas a sanar. Yo, dejando atrás el resentimiento, y ella, enfrentando su verdad sin esconderse detrás de una máscara. Regresamos al café con pasos lentos, pero con el corazón un poco más ligero. Mi hijo nos miró con incertidumbre, como si tratara de leer en nuestros rostros lo que había ocurrido. Ella se acercó y lo tomó de la mano de una manera diferente, más clara, más transparente. Él me miró enseguida, buscando una señal, y solo pude ofrecerle una sonrisa tranquila, la misma que usaba cuando era niño y quería saber si todo estaba bien. Ese gesto lo tranquilizó de inmediato. Y aunque todavía quedaba mucho por entender y resolver, ese día marcó el inicio de una nueva etapa, una donde ya no éramos dos mujeres enfrentadas por el orgullo, sino dos personas humanas, frágiles y dispuestas a reconstruir un puente que creíamos perdido. Los días posteriores a aquella conversación marcaron un cambio profundo en nuestra dinámica familiar. No fue un giro inmediato ni un milagro repentino, pero sí un proceso constante, hecho de pequeños pasos y de una intención genuina por sanar lo que se había roto. Mi nuera comenzó a buscar apoyo profesional para comprender la sombra que llevaba arrastrando desde hacía años, y aunque al principio le costó abrirse, poco a poco fue descubriendo que no estaba enfrentando un fenómeno sobrenatural, sino el peso de recuerdos y temores no resueltos que se habían manifestado de maneras inquietantes. A medida que avanzaba en su proceso, la presencia que tanto la atormentaba se volvió menos frecuente, como si al nombrar sus miedos, estos perdieran parte de su fuerza. Mi hijo, por su parte, se mantuvo cerca de ella, acompañándola con paciencia y con un cariño que me recordó al niño sensible que yo había criado. También buscó acercarse a mí de manera más sincera. Comenzó a visitarme sin previo aviso, pero esta vez no para cumplir con un compromiso, sino para compartir un café, para platicar sobre su trabajo o simplemente para estar juntos. El tono en su voz ya no llevaba esa tensión que se infiltró en los últimos meses. Había regresado el brillo tranquilo de quien se siente seguro en presencia de su madre. Yo también seguía avanzando en mi propio camino. Mi pequeño negocio de repostería creció más de lo que imaginé, y llegó un momento en el que tuve que organizar pedidos con varios días de anticipación. Las personas comenzaban a recomendarme, no solo por el sabor de lo que preparaba, sino por el cariño que ponía en cada detalle. En cierto modo, ese proyecto se convirtió en un símbolo de mi transformación, una muestra de que incluso después de haber pasado por una etapa oscura, era posible construir algo hermoso desde dentro. Hubo un día en particular que marcó el cierre emocional de todo el ciclo. Mi hijo me pidió que lo acompañara a una reunión pequeña en su casa. Cuando llegué, la mesa estaba puesta con sencillez, y la casa se sentía distinta, más cálida, menos tensa. Mi nuera salió de la cocina con un gesto tímido, sosteniendo un pastel que, según me explicó, había tratado de hacer siguiendo una de mis recetas. La mezcla no había quedado perfecta, pero el intento por sí solo tenía un valor inmenso. Nos sentamos a comer los tres juntos, y por primera vez desde la boda, sentí que no había nada escondido en el ambiente. No había miradas duras, ni silencios incómodos, ni tensiones inciertas. Mi nuera se abrió a hablar de su proceso, de cómo enfrentar sus propios fantasmas la había hecho reconocer el daño que había causado sin querer. No buscaba justificar nada, simplemente asumía su responsabilidad con honestidad. Escucharla hablar así me sorprendió, pero también me dio una paz que no sabía que necesitaba. Después de cenar, ella me tomó de la mano y me dijo algo que nunca imaginé escuchar. Gracias por no rendirte conmigo. Su voz tenía una sinceridad que no dejaba espacio para dudas. En ese instante comprendí que la justicia poética no llega siempre en la forma de un desenlace ruidoso o de una victoria evidente, sino en esos pequeños momentos donde las heridas se convierten en aprendizajes,
donde las relaciones vuelven a respirar, donde el pasado deja de doler como antes. Con el tiempo, las fotos del fotógrafo dejaron de ser un recordatorio del miedo y se transformaron en un punto de partida para entender lo que realmente estaba pasando. A veces pienso en esa figura borrosa que tanto nos inquietó. No sé exactamente qué representaba, pero ahora la siento como un símbolo de aquello que todos cargamos en silencio, sombras internas que buscan ser atendidas para no seguir creciendo. Mi hijo, al ver nuestra reconciliación, encontró una tranquilidad nueva. Me dijo en una ocasión que se sentía aliviado de no tener que elegir entre nosotras, y que por fin podía construir una vida donde su pasado y su presente caminaran juntos sin chocar. Su felicidad, esa que yo siempre anhelé para él, regresó con naturalidad, como un amanecer después de una noche demasiado larga. Hoy, mientras miro mi cocina llena de aromas dulces, siento que la vida me enseñó a través del dolor algo que no habría aprendido de otra forma, que incluso cuando una relación parece fracturarse, siempre existe la posibilidad de reconstruirla si hay voluntad, sinceridad y un poquito de humildad. No somos perfectos, pero estamos hechos para sanar, incluso cuando no lo parece. La justicia poética no llegó como un castigo ni como una revelación dramática. Llegó como un abrazo inesperado en una noche fría, como un pastel imperfecto hecho con cariño, como un mensaje de mi hijo diciendo mamá, te extraño. Llegó en forma de entendimiento, de nuevas oportunidades y de la certeza de que a pesar de todo, seguimos siendo familia. Y aunque la vida ya no es la misma que antes, por primera vez en mucho tiempo puedo decir que está bien así. Porque al final, lo más valioso no fue descubrir lo que escondían aquellas fotos, sino descubrir la fuerza que llevaba dentro y que creía haber perdido. Y eso cambió todo para siempre.